Dragon Ball siempre ha sido una obra donde el poder no tiene un límite claro. Empezamos con guerreros que apenas podían destruir una montaña, y poco después, ya vimos personajes explotando planetas con un solo golpe. Con el tiempo, las escalas se volvieron casi abstractas, pasando de planetas a sistemas solares, hasta amenazas que podían reescribir el propio tejido de la realidad. Pero, ¿y si pusiéramos en este escenario a un personaje improbable? Un héroe que nació en los videojuegos y se hizo famoso por su velocidad, pero que tiene hazañas que mucha gente desconoce. ¿Y si fuera Sonic enfrentándose a los guerreros de Dragon Ball uno por uno? Antes de decir si el erizo azul podría enfrentarse a Freezer o Cell, necesitamos entender la verdadera escala de poder del universo de Dragon Ball. No se puede lanzar a Sonic a ese ring sin conocer el tamaño de los monstruos que enfrentará. Así que hoy, vamos a categorizar a los villanos de Dragon Ball en niveles de amenaza, desde los primeros Saiyajin, pasando por los tiranos planetarios y bioandroides perfectos, hasta llegar a los horrores cósmicos como Majin Buu. Y así, veremos hasta dónde aguantaría Sonic. Pero antes de enfrentar a Sonic contra los guerreros más locos de este universo, debemos comprender la escala de poder a la que se enfrentará. En Dragon Ball, el crecimiento de fuerza no es lineal, es exponencial, casi una locura. Para hacer posible este enfrentamiento, dividimos el viaje en 6 categorías. Las primeras 5 cubren toda la fase Z, desde los primeros villanos hasta los monstruos cósmicos, comenzando por el nivel pequeño planetario, luego pasamos al nivel planetario, gran planetario, nivel sistema solar y finalmente, el nivel estelar, el multisistémico. Cada fase representa una nueva ruptura de lógica. Un salto tan violento que, si Sonic no está listo, es aplastado al instante. Pero, si él pasa por todo eso, todavía queda una última posibilidad, la sexta categoría, la que va más allá de ser un universo donde el tiempo se dobla, donde universos enteros son borrados con un solo gesto y donde los propios dioses tienen jerarquía, el nivel multiversal de Dragon Ball Super. El viaje comienza ahora, y el primer obstáculo ya sería el jefe final en cualquier otro universo. Raditz, el primer gran villano de Dragon Ball Z, aunque no es uno de los Saiyajin más fuertes, ya representa una amenaza considerable. Con un nivel de poder de 1500, era aterrador para los estándares de la época. Comparando con Goku de niño, que entrenó para esquivar rayos viajando a cerca de 430.000 km por hora, Raditz sería, como mínimo, 6 veces más rápido, llegando a una estimación de más de 2,5 millones de kilómetros por hora. En términos de destrucción, Raditz es superior a personajes como Maestro Roshi y Pic Ulo, que ya tenían suficiente poder para explotar la luna, algo que requiere más de 2,4 cuatrillones de joules. Eso pone a Raditz fácilmente en el nivel de destrucción de pequeños planetas, como Mercurio, y lo peor es que ni siquiera se le consideraba fuerte entre los Saiyajin sobrevivientes. Vegeta, como villano en la primera saga Z, ya aumenta considerablemente el nivel. Su nivel de poder aumenta a 18.000, volviéndolo unas 12 veces más fuerte que Raditz, y considerando su transformación en Osaru, el mono gigante, que multiplica sus atributos por 10, su nivel de amenaza excede enormemente los estándares terrestres. Se estima que su velocidad en ese estado llegue a aproximadamente 290 millones de kilómetros por hora, y su fuerza destructiva sería suficiente para destruir planetas mucho más grandes que la Tierra, como Neptuno, por ejemplo, que tiene cerca de 17 veces la masa de nuestro planeta. Es en este punto donde Dragon Ball empieza a salir de la lógica planetaria común, y entra en un campo más brutal y exagerado. Al llegar a Freezer, el nivel cambia otra vez. En su forma final, Freezer es capaz de destruir el planeta Vegeta con solo un dedo. Y ese planeta tenía 10 veces la masa de la Tierra. Para eso, tendría que liberar más de 650 millones de joules de energía, equivalente a la destrucción de planetas masivos. Una escena memorable en Namekusei destaca la velocidad. Goku sale de una cámara de recuperación y cruza la mitad del planeta, algo así como 20.000 kilómetros en menos de un segundo. Eso le da una velocidad de cerca de 72 millones de kilómetros por hora, incluso en su forma base, y sin usar todo su poder. Y Freezer ya estaba siguiendo eso con tranquilidad. Es aquí donde los personajes dejan de ser amenazas locales y empiezan a aparecer verdaderas armas de aniquilación, sin mencionar los otros niveles de poder de Freezer por encima de su primera forma. Cell, en su forma perfecta, es el primer villano de la serie que literalmente amenaza con borrar todo un sistema solar. Durante su pelea contra Gohan, él afirma que su Kamehameha podría destruir el Sol y todos los planetas a su alrededor. Esto no es solo un discurso de villano. La afirmación está confirmada por varias guías oficiales. Para hacer algo así, sería necesario más de 10 elevado a la 44 joules, un nivel completamente más allá de cualquier destrucción planetaria común. Cell también es superior a Freezer en todos los aspectos: velocidad, técnica y resistencia. O sea, no solo es más fuerte,
también es más completo. En Dragon Ball, el universo enfrenta una amenaza sin precedentes, donde los villanos pueden borrar la existencia de varios cuerpos celestes simultáneamente, llevando la destrucción a un nuevo nivel. Majin Buu es una entidad del caos creada por magia, y que desafía cualquier lógica de evolución natural. Desde su forma inicial, Buu supera el poder de Cell, pero al absorber a Gotenks y Gohan, se convierte en una aberración cósmica. Estimaciones conservadoras lo colocan con al menos 4 veces la fuerza del Super Saiyajin 3, lo que ya era suficiente para estremecer dimensiones. Sin embargo, el problema es que Buu no solo depende de la fuerza bruta. Él se regenera, se adapta y tiene poderes que superan la destrucción física. Aunque no tenemos un cálculo exacto, sabemos que podía seguirle el ritmo a Gotenks a máxima velocidad en la sala del tiempo, sin haber absorbido a nadie. Un espacio donde el tiempo fluye de manera diferente. Ese mismo Gotenks que ya había dado varias vueltas a la Tierra. Él es, sin duda, el puente entre los villanos destructivos y los villanos trascendentes del universo de Dragon Ball. Ahora que entendemos el tipo de amenaza que Sonic enfrentaría en cada fase, solo queda una pregunta. ¿Tendría alguna oportunidad? En este universo, destruir planetas es solo el comienzo y la velocidad y resistencia de los personajes alcanzan niveles casi mitológicos. Pero lo que tal vez mucha gente no sepa es que Sonic, en su forma base, ya ha logrado hazañas tan insanas como esas y tal vez incluso más. Olvida esa imagen de la mascota azul corriendo por Green Hill Zone. El Sonic de los juegos principales tiene hazañas de velocidad, resistencia y poder que simplemente pasan desapercibidas para gran parte del público. Antes de enfrentar a Sonic contra los monstruos de Dragon Ball, veamos de lo que este erizo es realmente capaz. Y para presentar estas hazañas con la atención que merecen, invité a mi compañero Neorex, que sabe mucho del universo de Sonic en los juegos, y va a mostrar por qué este erizo no puede ser subestimado. Su canal está en la descripción. Revísalo después. Ahora, pasando aquí para mí, vamos a hacer una escala de Sonic. Comenzando con el Sonic Base, que sin duda te sorprenderá. Sus hazañas van desde ataques a la velocidad de la luz hasta cruzar el infinito y reescribir líneas temporales enteras. Simplemente una locura. Respecto a la velocidad de Sonic, ¿tiene la velocidad de la luz? Sí, y mucho más que eso, te lo aseguro. Desde los juegos clásicos, Sonic ha podido alcanzar y superar la velocidad de la luz en varias ocasiones, y llegar a niveles de velocidades infinitas o inconmensurables. Empezando por sus hazañas, en varias ocasiones Sonic es mencionado como capaz de alcanzar la velocidad de la luz, pero no solo eso, también esquiva varios láseres de luz directa. Y desde la era de Venturi, Sonic puede usar el Lightspeed Dash. Él ataca a la velocidad de la luz, pero eso no es nada comparado con lo que veremos más adelante. En Sonic Colors, Sonic es capaz de escapar de un agujero negro durante algunos segundos, incluso estando cansado y sin ningún power-up, sin siquiera poder usar el boost, lo que le da como mínimo una velocidad superior a la de la luz. En Sonic and the Secret Rings, en el Night Palace, Sonic atraviesa un corredor que se distorsiona en un espacio infinito y lo recorre normalmente, lo que exige que su velocidad sea superior a los límites convencionales del espacio tridimensional, lo que implica en velocidad infinita. Pero espera, ¿qué significa velocidad infinita? El cálculo básico de velocidad es velocidad igual a distancia dividida entre tiempo. En velocidad infinita, básicamente sustituyes velocidad igual ¿Distancia infinita? dividido por tiempo. El siguiente nivel después de la velocidad infinita se llama velocidad inaccesible, donde la velocidad es igual a distancia dividida por cero. Básicamente, el tiempo aquí se cambió a cero. Generalmente, esto se usa para espacios donde el tiempo no existe, donde el personaje no necesita necesariamente recorrer un tiempo para llegar a un lugar. El siguiente nivel se llama velocidad inconmensurable. Básicamente, un personaje solo con su velocidad puede moverse libremente sobre la línea del tiempo o llegar a lugares incluso antes de que existan. Buenos ejemplos de personajes que hacen esto son Flash y Superman, pero ¿por qué tuve que explicar todo esto? Créeme, será crucial. Como ya dije, la velocidad infinita no fue un gran problema. En Sonic, él cruza una distancia infinita en el castillo. En Sonic Generations, el villano Time Eater consume la línea del tiempo. Sonic debe reconstruir su línea del tiempo después de que el universo fuera alterado. Y Tails dice, cuando los Sonics aceleran a través del tiempo, arreglan el espacio regresando. Aquí, Sonic alcanza velocidades que literalmente rompen la barrera temporal, restaurando el tiempo, el espacio y la realidad de su universo. Es básicamente una hazaña que el Flash también hace. Para quien no entendió, y es aquí donde pondría al Sonic Base, con velocidad inconmensurable, el verdadero problema de Sonic sin las esmeraldas.
son los otros atributos, como fuerza y resistencia. En cuestión de fuerza física, en el manual japonés de Sónico 3, se menciona que Sónico puede destruir montañas completas con su Spin Dash sin exagerar. Él realiza esa acción en la apertura de Sonic CD. En Sónico Unleashed, el Egg Dragoon es una máquina diseñada por el Dr. Eggman para perforar el núcleo de la Tierra, soportando calor y presión absurdos, y Sónico destruye esa máquina fácilmente con ataques físicos. En Sónico Forces, Sónico Base es capaz de derrotar a Infinito, el manipulador del espacio-tiempo, planetario o continental como mínimo, ya que él era capaz de crear una pequeña estrella que tenía el potencial destructivo de destruir todo el planeta. En cuestión de resistencia, Sónico realmente sobrevive a explosiones de máquinas gigantes, ataques de energía, los ataques del propio Infinito, sobrevive a un agujero negro, en fin, muchos logros de resistencia, pero es eso. Si consideramos que, para realizar ataques de nivel de destrucción continental, él tiene que tener un cuerpo que aguante eso, podemos poner a Sónico en ese nivel de resistencia, continental o planetario. En fin, también vale considerar que Sónico es un excelente luchador, con técnicas que le permiten crear proyecciones de sí mismo al atacar más rápido que la luz, lanzar haces de energía y derrotar robots enormes a puro golpe. Dice. Entonces, ¿hasta dónde llegaría él? Sónico Base, sin las esmeraldas del caos ni formas alternativas, ya muestra una velocidad absurda. Reacciona a láseres, escapa de agujeros negros, recorre espacios infinitos y restaura líneas temporales. Eso no es exageración. Literalmente está descrito en los juegos. En términos de velocidad pura, Sonic Base supera a cualquier personaje de la saga Z, con excepción de momentos muy raros de fusiones o transformaciones divinas. En términos prácticos, Sonic probablemente es más rápido que cualquier forma de Goku, hasta el Super Saiyan 3 y posiblemente Gotenks y Buu. El problema radica en la fuerza física y el poder destructivo. Aunque Sonic puede destruir montañas, robots que perforan el núcleo terrestre y resistir ataques masivos, su fuerza está, con mayor seguridad, a nivel continental o planetario como máximo. Eso significa que podría causar serios problemas a personajes como Raditz y Vegeta, o Saru, por tener una velocidad abrumadora y la capacidad de reaccionar antes de que ellos piensen. En ese tipo de enfrentamiento, la velocidad supera a la fuerza bruta. Sonic vencería fácilmente a las categorías 1 y 2, ya sea por su velocidad o estrategia, pero al llegar a la categoría 3 con Freezer, la situación cambia. Freezer no solo es extremadamente veloz en su última forma, sino también destructivo a niveles de planetas masivos, y su cuerpo aguanta mucho más castigo del que Sonic es capaz de ofrecer. Sonic seguiría siendo más rápido, pero probablemente no causaría suficiente daño para ganar. Aquí él ya estaría al límite de su fuerza. En las categorías 4 y 5, con Cell y Boo, la diferencia se vuelve mayor. Aunque sea mucho más rápido, Sonic no tiene la fuerza, resistencia o habilidades especiales para causar daño real, o sobrevivir a un ataque de escala solar o multisisémica. Desde ese momento, sería derrotado por falta de daño y fuerza física. Escalando a Super Sonic, aquí es donde se pone bueno. Toma todos esos atributos de Sonic y multiplícalos por infinito. Aquí llegamos. Las esmeraldas del caos son mencionadas como portadoras de poder infinito, y no es una exageración. Narrativamente, las esmeraldas del caos no le dan una transformación con multiplicadores a Sonic, como el Super Saiyajin, por ejemplo. Más bien, le dan el poder para ganar, sin importar quién sea el adversario. Son capaces de todo, absolutamente todo en el universo de Sonic. ¿Dudas? Entonces vamos a echar un vistazo a algunos logros de Sonic con ellas. Super Sonic es capaz de derrotar de un solo ataque a Dark Gaia, ese mismo Dark Gaia que está hecho de energía negativa, siendo la contraparte de Light Gaia. Se dice que Dark Gaia estuvo presente en la creación del planeta. ¿Tienes idea de cuánta energía se necesita para crear un planeta? Y que Sonic lo haya derrotado de un solo ataque lo pone como mínimo en una categoría de estrella o más. Pero no termina ahí. Ese, de hecho, es el logro más básico de Super Sonic. En Sonic Rush, Super Sonic y Blaze derrotan a Eggman Mega. Sí, sé que ese nombre es gracioso. Que, con el poder de las Esmeraldas del Sol, estaba a punto de colapsar dos universos enteros, siendo estos el de Sonic y el de Blaze. En Sonic Generations, Sonic, junto con su versión clásica, se enfrenta a un Time Eater, que, como se dijo anteriormente, fue capaz de consumir toda la realidad de toda la línea de tiempo principal de Sonic.
O sea, consumió no solo el universo entero, sino toda la línea de tiempo. En Sonic Frontiers, Sonic se enfrenta al Fin. Exactamente. descrito literalmente como el fin, algo que representa la muerte, destrucción y el colapso de todo. La propia isla Starfall dice que el fin no es solo una entidad física, sino una manifestación metafísica del propio fin de la existencia. Él no es un villano tradicional, sino la encarnación del fin, inevitable de todo. Se dice que el fin viaja de civilización Civilización. Universo. en universo, destruyendo absolutamente todo y no dejando absolutamente nada. Sonic lucha contra una manifestación física, no contra el concepto de fin en su totalidad. Pero que Sonic aguante, resista y derrote a una manifestación física del fin, capaz de destruir universos enteros y En fin. borrar realidades, es por lo menos una hazaña impresionante. En Sonic 06, junto con Sonic y Silver, Sonic derrota a Solaris, una entidad que consume líneas del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, simultáneamente. Es una hazaña de destrucción multiversal de varias líneas del tiempo existentes, lo que significa que Sonic no solo es capaz de interactuar, sino también de combatir a un oponente que puede ser incluso omnipresente. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Hazañas de bajo multiversal a medio multiversal y velocidad inconmensurable, cercana a la omnipresencia temporal, ya que Sonic puede interactuar e incluso derrotar a personajes omnipresentes. Hasta ahora, hemos hablado del Sonic Base, pero cuando activa el poder de las Esmeraldas del Caos, todo cambia. Super Sonic es invencible, increíblemente veloz, y con hazañas que lo sitúan muy por encima de cualquier villano estándar de Dragon Ball Z. Raditz, Vegeta y Freezer, las primeras amenazas, no tendrían oportunidad contra él. Super Sonic ya ha atravesado miles de años luz en segundos, voló por galaxias enteras, y venció enemigos que distorsionan el tiempo y el espacio con facilidad. Contra esos tipos, la pelea ni siquiera empieza. Cell, con su ataque que destruiría un sistema solar, tampoco sería rival. Super Sonic ha derrotado a enemigos con armas de igual poder. El Ultimate Emerald lo hace en menos de 30 segundos. Es más veloz, resistente y peligroso. Majin Buu es el único que podría darle algo de trabajo a Goku, principalmente por su regeneración y resistencia casi infinitas. Pero aún así, Sonic ya derrotó a Solaris, que amenazaba con destruir todas las líneas temporales al mismo tiempo. Él no solo resistió, sino que ganó. Si va directo al grano, Majin Buu también cae. La pregunta final, ¿Super Sonic podría enfrentarse a los niveles de Dragon Ball Super? Goku, con Ultra Instinto, Jiren, Virus y Zen-O son poderosos, pero los juegos muestran a Super Sonic derrotando entidades como The End, quien afirma ser superior a todo y haber roto las leyes del tiempo, espacio y lógica del universo. Sonic lo vence con las Esmeraldas del Caos, así que también entra en la discusión. Zen-O podría ser superior por su habilidad de borrar instantáneamente, pero ¿será que él podría reaccionar antes de que Sonic hiciera algo? Super Sonic estaría, como mínimo, al nivel de enfrentarse a cualquier personaje de Dragon Ball por sus hazañas absurdas.